Hola, saludos a todos. Tal como decíamos en el segundo vídeo de esta serie, y tras hacer un hueco a la influencia española en la independencia de Estados Unidos en el tercer vídeo, una vez aplacadas las numerosas rebeliones populares de origen indígena y criollo, y la posterior entrada en escena de la masonería y de sus revueltas, los acontecimientos en América adquieren un cariz bien distinto al hasta ahora expuesto, que a diferencia de las hasta ahora revueltas un tanto espontáneas, entran en escena tropas bien organizadas y equipadas desde el norte del virreinato por parte de Simón Bolívar y por el sur de la mano del general San Martín, apoyadas por navíos británicos desde la costa, con el objetivo de acorralar el centro neurálgico del poder español. Según investigaciones contemporáneas, como las de Rodolfo Terraño y las del doctor Julio González, en el año 1804, ante el avance de Napoleón, Gran Bretaña traza un plan operativo que tenía como punto de mira la toma de Buenos Aires, como salida neurálgica del Atlántico. Y para ello crean por el sur a San Martín y por el norte a Bolívar para la toma de Caracas. Según Rodolfo Terraño, en su libro Maitland y San Martín, José de San Martín, pudo haber conocido los pormenores del plan Maitland durante su estancia en Londres en el año 1811. Para esta tarea, Gran Bretaña ordena formar un ejército de nativos, mestizos, indios y negros en Mendoza, con el objetivo de tomar Buenos Aires para dominar la América española, para después asaltar Chile y con la flota británica ir más al norte para tomar el Perú. Y por el norte, tomar Caracas, formar un ejército de las mismas características para tomar Nueva Granada, en Colombia, y con la flota británica asaltar el territorio. Este plan se denominó William Pitt, primer ministro inglés, denunciado por Enrique Zálcega y traducido al castellano por Rodolfo Terraño. También, como decíamos, el general escocés Thomas Maitland recibió el encargo de elaborar un plan y dispuso de información geográfica y política fundamental proveniente de verdaderos conocedores del territorio, como por ejemplo pudieran ser los jesuitas, recién expulsados por Carlos III, entre los que estaban Juan Pablo Vizcardo y Guzmán y el padre Godoy de Arica, elementos clave para el conocimiento del territorio que San Martín eligió para el trascendental cruce de los Andes hacia Chile. En el año 1806 comienza el operativo británico contra Buenos Aires, enclave estratégico de vital importancia para sus intereses comerciales hacia el Atlántico y para mantener cerca la vigilancia sobre el estrecho de Drake. Debido a un acuerdo hispano-británico para enfrentarse a Napoleón, firmado en Londres en 1809 por el ministro de Marina de la Junta de Sevilla, Juan Ruiz de Apodaca, y por el inglés George Canning, inducidos por la Iglesia Católica, acuerdo en el que España proveerá material para la guerra e Inglaterra asesoramiento y estrategia de sus generales. Inglaterra exige como cláusula el libre comercio con América Española. Si no quieren, quedar presos de Napoleón. Por ello, Cisneros, el último virrey de Río de la Plata, abre en 1809 el libre comercio con Inglaterra, hasta el 18 de mayo de 1810, donde los ingleses debían irse para siempre. Pero ese mismo día llegan 3 fragatas inglesas y Alexander Mackinnon, presidente de la British Commercial Room, redacta la lista de integrantes de la Junta que dio en llamarse Primer Gobierno Patrio, en la cual figuraban los esbirros británicos Cornelius Judas Tadeo Saavedra, Juan José Castelli, Manuel Belgrano y Juan José Paso, donde Mariano Moreno, abogado de los británicos, era el secretario de la Junta. En 1811 varios asesinatos de luchadores contra los ingleses derivan en la imposición británica del Tratado de Libre Comercio, sin fecha de vencimiento, y se consagra para siempre la libertad de comercio británica, que deriva en un deterioro de las exportaciones argentinas y en la pobreza de la población. William Beresford, otro esbirro de los británicos, gobernador de Buenos Aires, el mismo que embarcó a Inglaterra 40 toneladas de oro en monedas del saqueo de Hacienda,
equivalente a 100.000 millones de dólares actuales, más o menos, ordenó además contactar con familias de contrabandistas del cuero que, aceptando ser súbditos británicos a cambio de total protección, saquearon la economía del Mar del Plata a base de piel de ganado salvaje a coste cero, destinada a muebles, ropa, arneses, monturas, calzado, ejército, que salía de Buenos Aires, mientras a su vez entraban productos textiles británicos. En realidad fue el propio monopolio comercial impuesto por España lo que favoreció el contrabando de los ingleses a través del Río de la Plata. Hubo 2 intentos de invasión inglesa repelidos por el levantamiento en armas del pueblo bonaerense, que con un ejército de 50.000 personas armadas, provenientes del propio vecindario y de lugares colindantes, abatieron a los ingleses, causándoles 2.500 muertos y numerosos prisioneros. Este crecimiento del comercio del cuero fue la base fundamental para la conocida expansión ganadera argentina, puesto que los intereses comunes entre británicos y ganaderos supuso una alianza que se prolongó por varios años, reforzado además por el Tratado Anglo-Argentino del 2 de febrero de 1825, en que se prohíbe que en caso de guerra se interrumpa el comercio con Gran Bretaña. Desde allí, desde Buenos Aires, se preparaban los asedios para la toma del Alto Perú, con la formación del Ejército del Norte en 1811, con expediciones comandadas por el masón Juan José Castelli, hasta ser frenadas por Goyeneche en junio del mismo año en la batalla de Huaqui. Un nuevo ejército ofensivo, comandado por Manuel Belgrano, fue vencido por el brigadier realista Joaquín de la Pezuela en la batalla de Vilcapugio y de Ayohuma. Y un tercer intento, esta vez mediante el general Rondó, que conquistó Chuquisaca y Cochabamba en la batalla del puesto Marqués en abril de 1815, volviendo a caer en manos realistas en noviembre del mismo año. En los años 1815 y 1816, ante la falta de ejércitos regulares, se extendió un movimiento guerrillero conocido como los Republiquetas, que también fue sofocado por el general Pezuela, terminando así con todo intento independentista en el Alto Perú. En 1816, en Tucumán, se reúnen en Congreso para dictar una constitución que proclamó la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica, según parece, sin romper con España. 4 días antes presentan una proclama de independencia, cuyo libro de actas ha desaparecido. Tras casi una década de conflicto, el 9 de julio de 1816 se aprueba y firma la Declaración de Independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica, el germen de la actual Argentina. Pero en 1817 se produce un hito fundamental que rompió el cerco para la posterior conquista del Virreinato del Norte, cuando San Martín atraviesa los Andes hacia Chile, con 4.000 soldados regulares y 1.200 milicianos, para enfrentarse a las tropas realistas leales a la corona española. Un año después, tras la batalla de Maipú, ocupa Chile y comienza la toma del Perú con la inestimable ayuda del corsario inglés Thomas Cochrane, que por cierto, por discrepancias con San Martín, abandonó la tarea sin acabarla. 2 años después estableció San Martín su cuartel general en Pisco, donde sin éxito trató de pactar con el virrey la independencia del Perú. Tal como expuse con anterioridad, tanto Bolívar como San Martín o el propio Miranda, entre otros tantos, fueron atraídos por la masonería británica, de la cual Bolívar renegó 6 años después, siendo advertido por el propio Miranda, al que incluso llegó a detener y trasladar a cárceles españolas, donde falleció en 1816 en el más absoluto olvido, lo cual le supuso a Bolívar poner su vida en peligro por atentados y traiciones en torno a su figura. Este dato corrobora mi hipótesis sobre el papel que desempeña la masonería para utilizar a sujetos sin ser conscientes de ello. San Martín era un agente inglés en contacto continuo con la corona y con la banca. Fue iniciado masón en la logia Integridad de Cádiz, para después afilarse a la logia Caballeros Racionales número 3, donde conoció a varios de los futuros promotores de la independencia americana. San Martín recibió ayuda financiera para viajar a Londres por parte de Sir Charles Stuart, agente en España de la Gran Reunión Americana de Londres,
logia fundada por Miranda. En la capital británica permaneció 4 meses y participó en la fundación de la Logia Caballeros Racionales número 7 de Londres. En Londres fue acogido por uno de los más prominentes miembros de la masonería londinense, el conde de Fife, quien arregló los pormenores de su viaje a Buenos Aires. A su paso por Chile, donde también venían sucediéndose diversos acontecimientos que fueron fraguando todos estos procesos de emancipación, San Martín y el masón O'Higgins conforman la fuerza que llevó a proclamar su independencia en el año 1918, para sumarse con posterioridad a la campaña para conquistar el Perú, donde se venían sucediendo batallas y rebeliones seguidas de las declaraciones de independencia de distintas ciudades, que fueron dejando el norte del Perú en manos de secesionistas y la Sierra y el Alto Perú en manos españolas. La amenaza de saqueo de Lima, por ejemplo, por parte de indígenas, fue la causa para que los limeños solicitaran protección a San Martín, que a cambio del apoyo independentista de la aristocracia limeña, temerosa por sus propiedades, firmaron la proclamación de independencia del Perú el 28 de julio de 1921. Pero en el Alto Perú, territorio que comprende gran parte de la actual Bolivia, el virrey de la Serna seguía en armas con sus ejércitos, llevándose a la capital del virreinato a Cusco. Debido a un golpe de Estado en 1823, conocido como el Motín de Balconcillo, el Congreso peruano decidió solicitar la ayuda de Simón Bolívar, que logra acabar con los diversos intentos de gobierno, hasta que en 1824 se produce la famosa batalla de Ayacucho, en el que el ejército independentista derrotó al virrey La Serna y poco después al general Olañeta, hasta que el 4 de diciembre de 1836 España reconoció la independencia del Perú. La actual Bolivia dependía del Perú hasta 1776 y desde entonces hasta su independencia pasó a depender del Virreinato de La Plata. Chuquisaca, actual Sucre, era un centro político y cultural de primer orden, muy importante, desde donde surgió una propuesta de entregar el Alto Perú a los portugueses. Sucre era además el centro de educación de los jesuitas, donde se preparaba a los sujetos para acceder al poder. En 1809, grupos sediciosos lograron la liberación de los presos y la renuncia del gobernador Pizarro, asumiendo el poder y nombrando a Álvarez de Arenales como comandante general y a José de la Iglesia gobernador de Charcas. Si bien este levantamiento se supone que fue para evitar la traición con la alianza portuguesa y mantener la fidelidad a Fernando VII, entre sus miembros había numerosos revolucionarios masones que enviaron emisarios a las ciudades cercanas para difundir la revolución y hacer estallar toda la región. Tuvieron éxito porque lograron provocar la revolución en la Paz encabezada por Pedro Domingo Murillo, creador de la Logia Caballeros de América, que derrocó al gobernador Tadeo Dávila y formó una junta de gobierno independentista que se denominó Junta Tuitiva. Los realistas pidieron ayuda al virrey del Perú, José Fernando de Abascal y Sousa, que envió un ejército que logró sofocar la rebelión en noviembre de 1809. Así continuó la situación hasta la caída del virreinato del Perú en manos de Simón Bolívar, en las batallas de Junín, en junio y agosto de 1824, y la famosa de Ayacucho el 9 de diciembre del mismo año, en el que el ejército del venezolano derrotó a los ejércitos virreinales del Perú. Tras Ayacucho, última batalla contra los españoles, se impone el Tratado de Comercio con Gran Bretaña. En uno de sus artículos se afirma que Gran Bretaña tiene el uso exclusivo de los ríos interiores. Poco antes de Ayacucho, en julio de 1822, Bolívar y San Martín se vieron por primera y última vez en una reunión en Guayaquil, de la cual existen varias versiones de lo allí tratado. En enero de 1825, el escuadrón de caballería Dragones Americanos se sublevaba al mando del coronel José Martínez, haciéndose con el poder en la ciudad. Pero la balanza ya estaba decantada, cuando en agosto de 1825, Sucre, conocido como el Gran Mariscal de Ayacucho, entró en el Alto Perú, donde todo estaba organizado para la declaración de independencia de Bolivia,
que fue aprobada por asamblea el 9 de julio de 1825, si bien se celebra el 6 de agosto del mismo año en homenaje a la batalla de Junín. El nuevo estado se llamaría República Bolívar, pero poco después se cambió a Bolivia en honor de Simón Bolívar. Por el norte, Venezuela y Ecuador ya se separaron cuando la disolución de la Colombia, creada en 1919 tras la exitosa campaña de Simón Bolívar, quedando Bogotá como capital de la nueva República de Nueva Granada. El 13 de mayo de 1930, el Departamento del Sur, Quito, declaró su independencia de la Gran Colombia y conformó la actual República del Ecuador. A partir de 1930, en medio de las separaciones de Ecuador, Panamá y Venezuela, se precipitó la desintegración de la Gran Colombia y sus estructuras políticas, naciendo como consecuencia el Estado de Ecuador y el Estado de Venezuela. La actual Colombia, tras varios procesos de diversa índole, fijó el año 1810 como fecha de su celebración de independencia. El actual Uruguay resultaba ser un territorio apetecible para los portugueses, que llegaron a invadirlo en varias ocasiones. Un levantamiento popular en 1811, con el llamado Grito de Ascencio, encabezado por los criollos masones Pedro Viera y Venancio Benavides, tuvo éxito al tomar la ciudad de Santo Domingo Soriano, donde arriaron la bandera española. A esta coyuntura se sumó el teniente coronel José Gervasio Artigas, único prócer no masón de todos los líderes independentistas de Iberoamérica, que siendo un subordinado bajo las órdenes de Buenos Aires, logró citar Montevideo, donde el virrey Helio pidió ayuda a Portugal, que gustosamente aceptó para una vez más invadir el territorio y hacerse con el control. Varios acontecimientos y muchas desavenencias durante una década con Buenos Aires, acompañadas por el exterminio sistemático del pueblo charrúa por órdenes británicas, derivaron en la creación de la Liga por los Pueblos Libres por parte de Artigas. Una propuesta federalista que duró poco tiempo porque Artigas fue traicionado. Tras varios conflictos con Brasil, el actual Uruguay, independiente desde 1825, fue, digamos, el cortafuegos que los ingleses decidieron y negociaron con Brasil y portugueses para salvaguardar su punto estratégico de Buenos Aires. Artigas, el prócer no masón de la independencia de Uruguay, se exilió en el Paraguay, donde falleció en el año 1850. Durante estos procesos independentistas, que asentaron el modelo republicano anglo-veneciano en Iberoamérica, el asedio y el exterminio de los pueblos autóctonos, por orden del Imperio Británico, ha sido y sigue siendo sistemático hasta el día de hoy. Este genocidio merece un capítulo aparte que se publicará más adelante en este canal. Capítulo aparte que también merece Paraguay, porque su historia, su proceso independentista y el posterior genocidio cometido contra su población en la guerra de la Triple Alianza, por supuesto organizada por los británicos, es un lamentable y poco conocido ejemplo de cómo se aplasta un país cuando su desarrollo no se fundamenta en el dinero deuda y en la deuda externa. Veremos además cómo aquellas históricas misiones guaraníes de los jesuitas, que ya vimos en un capítulo hace ya tiempo, se volvieron en contra de esta orden y de sus amos anglo-venecianos, debido al rumbo que tomaron los sucesivos acontecimientos históricos en toda Iberoamérica y en Paraguay en especial. Mientras el imperio anglo-veneciano clavaba sus garras en Iberoamérica para despedazar los virreinatos españoles, el bando nacional católico, bien representado por España, recibió un golpe mortal del cual no logró recuperarse hasta el siglo XX, en que comienza a dar señales de vida. El fuerte enraizamiento del catolicismo
sembrado a través de la espada y de la cruz, ha sido el obstáculo principal de los anglo-venecianos en Iberoamérica, lo cual le llevó a crear herramientas como, por ejemplo, la teología de la liberación jesuita, entre otras, como respuesta a este arraigo católico. Pero lo iremos viendo en otros capítulos. Un segundo obstáculo de los anglo-venecianos en Iberoamérica y también de los nacionalcatólicos ha sido los numerosos grupos políticos que han intentado y logrado llegar al poder con propuestas de corte patriótico o nacionalista, sin alianzas de ningún tipo con estos dos bandos, que no se alinean con ninguno de estos bandos y que también iremos viendo en otros capítulos. Pues bien, esto es todo. Hasta pronto. Saludos a todos.